Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 12 de agosto del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mí, de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de hoy nos introduce dos temáticas esencialmente relacionadas, a saber, la religación que da sentido al ser religioso del hombre y la fe como expresión y contenido de esa religación. El primer tema está exhortando de manera implícita y contundente en el texto que tal vez mejor lo presenta la Biblia. Es esto del Deuteronomio 6, el segundo tema, que es claramente la cuestión tratada en el relato del Evangelio de hoy. El que ambos temas se remiten mutuamente se explica en el hecho de que el supuesto de la fe religiosa es la religación tal y como lo expresa Deuteronomio 6, es inversamente, en el hecho de que la explicación vital de esta religación sería en la comprensión evangélica de la fe. Ahora bien, ¿qué peculiaridad presenta la visión cristiana de la fe según este relato? Para verlo podemos ir analizando el mismo. Para ello voy a tener que hacer uso del texto bíblico original que omite el comienzo de la unidad literaria, pues ahí, justamente donde comienza el sentido de la misma, dice así: cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús diciendo. Esta frase nos señala un doble movimiento de encuentro hacia la gente y desde la gente. ¿Quién hace el movimiento hacia la gente? Los discípulos. La Iglesia en la misión en cuanto portadora de Jesús, esto es, en cuanto intermediadora de Dios y la humanidad por su parte. Quien hace el movimiento desde todo aquel que busca a Dios representando en un hombre, aquel hombre que tiene un hijo en sus entrañas, esto es, su ser interior enfermo, desconcertado en su búsqueda, que no encuentra reposo y busca sanación y salvación. Este ha buscado redención en el remedio oficial, que pasa por la purificación interna, fuego, y purificación externa, agua, y no ha hallado sanación. Purificación no es pues salvación. Ha buscado también remedio, acudiendo a la Iglesia, ha acudido a tus discípulos y también ha encontrado alivio. Esto es, tampoco ha encontrado el objeto de su búsqueda vital, que es Dios. La increpación que recibe, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes soportándolos? Es un texto mateano de notable resonancia profético y veterotestamentario, que expresa la idea de la forma de presencia de Dios en medio de la gente, pero de forma negativa, es decir, señala lo que no es presencia de Dios. En primer lugar, ya no está en el templo. El culto sacerdotal y sacrificial y purificatorio nos salva, que ha sido sustituido por Jesús mismo, verdadero intermediación y sacramento de Dios y su salvación, pero tampoco está ya el mismo Jesús en persona, pues ha muerto, resucitado y ha sido exaltado. En su lugar ha dejado a sus discípulos, la Iglesia, como intermediación, como sacramento de salvación.
¿Podemos creer esto en que los hombres como nosotros significan ahora la presencia de Dios, de Jesús muerto y resucitado? ¿Seguimos en la incredulidad? El relato de Mateo denuncia por todas partes la falta de fe. En primer lugar, falta de fe de la gente en la misión y condición intermediadora, salvadora de la Iglesia, presencia de Dios para el mundo, mundo que sigue buscando y sufriendo. Acudí a tus discípulos, pero no pudieron. Pero lo que es más grave, Mateo denuncia la causa de esa falta de fe de la gente, de la intermediación. ¿Por qué no pudimos? La causa radical de la incredulidad, de la duda, de la incertidumbre, de la falta de confianza de que efectivamente la Iglesia signifique presencia de Dios y respuesta de la búsqueda del hombre, que es justamente la incredulidad, la duda, la incertidumbre y al fin la falta de confianza originaria de la misma Iglesia desde sus miembros, desde los mismos orígenes. No en vano debemos notar cómo Mateo sitúa estratégicamente este relato entre a saber de dos primeros anuncios de la pasión, la transfiguración y la confesión mesiánica de Pedro. Preveía esta última a esta sección literaria que nos ocupa. Esto es, las grandes dudas que ha aquejado a la Iglesia desde sus comienzos, la decepción por la muerte de Jesús con la negación a asumir su fracaso, la resurrección y exaltación de Jesús que tantas y tantas controversias en torno a la identidad de Jesús habrían de suscitar. Al fin, la mítica confesión de Pedro, que legitima la misión de la Iglesia, pero que habla más bien de los grandes conflictos y polémicas internos entre la Iglesia desde sus orígenes, tanto en torno a la cuestión de la autoridad interna como la del contenido de las creencias en torno a quién es Jesús y la actual identidad, lugar y misión de la comunidad. La Iglesia se mueve en el terreno de la incertidumbre de su teoría y en el de la incoherencia de su praxis. Es aquí donde adquiere sentido el contexto del relato como una exhortación, la cual ha de ponerse en relación con el diálogo Pedro-Jesús en primer anuncio de la pasión, en la que Pedro es rechazado como Satanás por Jesús. Pedro, los discípulos en general, la Iglesia, pues no pueden expulsar al demonio de nadie porque él mismo está aquejado de la misma enfermedad y ha de ser el mismo previamente sanado del mal que le aqueja. Una Iglesia que no cree o cree malamente, ¿está acaso en disposición a prestar su fe a otros? Y si la fe, según Pablo, es la condición de la salvación, ¿puede en verdad esperarse la salvación de una Iglesia aquejada de problemas de su fe en su doctrina y particularmente su práctica, tal y como lo anunció Mateo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.